tenido la oportunidad de hablar con Gabriela del Corro. Ella nos cuenta el por qué se festeja el 9 de julio acá en nuestra provincia. La mayoría de nosotros cuando fuimos a las escuelas siempre nos comentaron la historia como hechos aislados. Entonces es necesario tener en cuenta, es preciso la comprensión histórica y para eso hay que tener en cuenta algunos antecedentes. Como por ejemplo cuando nos hablan de las invasiones inglesas, para hablar a grandes rasgos, que nos da la conciencia de que nosotros necesitábamos poder defendernos y que podíamos defendernos por nosotros mismos. Recordemos que en esa época el rey Fernando VII estaba destronado y que España se encontraba todavía bajo la invasión napoleónica. Entonces es en ese momento en que nosotros empezamos a darnos cuenta que necesitamos manejar nosotros mismos la rienda de nuestro destino. Eso se va a ver materializado en la primera junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, de la cual hay un personaje destacadísimo que es Juan José Paso. Juan José Paso, como miembro de la primera junta, va a de alguna manera perpetuarse en las diferentes juntas, no solo el primer gobierno patrio, sino la primera junta y la segunda junta, los primeros y segundos triunviratos. A partir de allí se va a elegir como destino Tucumán, que va a ser un personaje muy importante porque él va a ser quien va a leer el acta de declaración de la independencia, va a ser elegido secretario en el Congreso de Tucumán. Yendo a tu pregunta, ¿por qué en Tucumán? Bueno, hay varias razones, pero voy a especificar tres. La primera es una razón geográfica, es decir, el punto intermedio, el centro entre el Alto Perú y la provincia portuaria de Buenos Aires, que bueno, en ese momento era un pueblo también, era nuestra provincia. Por otro lado, también hay una razón política. Las provincias del litoral estaban influenciadas por el federalismo de Artigas, como provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Por otro lado, también estaban las provincias de Cuyo, que se encontraban lejanas a lo que sería el camino. Y además, en el norte, más bien hacia el Alto Perú, Jujuy, ya estaban las tropas realistas avanzando, es decir, que el punto intermedio era nuestra querida provincia de Tucumán. También había que considerar que Tucumán era mucho más confiable para las provincias del interior que Buenos Aires. Entonces, una manera de disminuir la influencia que había tenido Buenos Aires el 25 de mayo fue instalar a Tucumán como sede. Bien, bueno, también vamos a hablar un poco de los acá en el Congreso de Tucumán, los antecedentes del Congreso de Tucumán. Bueno, como te mencionaba anteriormente, esos eran los principales antecedentes del Congreso de Tucumán. Ahora nos cabe también otra pregunta. Los diputados, ¿cómo fueron llegando? ¿Cómo era el Tucumán de ese entonces, ¿no? Ese Tucumán que hoy en día conocemos, si lo recordamos 200 años atrás con todos los archivos que existen, era la típica construcción colonial, es decir, una plaza principal, como hay ahora, un cabildo y una iglesia cercana. El resto de las edificaciones eran edificaciones de estructuras chatas y en las lejanías se podían percibir alguna que otra construcción para luego perderse en bosques. Las calles eran de tierra, esa era la estructura dentro de Tucumán. Entonces, un viaje de Buenos Aires hasta Tucumán era aproximadamente de 25 días a 30 días en carretas o mulas, el principal comercio también de Tucumán. Los cuales, bueno, en Tucumán no había posadas, por lo tanto cuando llegan los congresales, que van llegando en cuentagotas, es decir, desde fines de diciembre de 1815, incluso cuando inicia la sesión el 24 de marzo de 1816, no habían llegado todos, habían llegado aproximadamente 25, hasta que llegaron el resto, 29, de los cuales 11 eran clérigos, 4 eran militares y el resto abogados, las profesiones de la época. A partir de allí, bueno, se inician las sesiones con Pedro Medrano y se elige un presidente por mes y va a ir rotando hasta llegar el 9 de julio. Pero anterior al 9 de julio es necesario rescatar una sesión secreta llevada a cabo por Manuel Belgrano y que esto apura un poquito las cosas porque el 9 de julio, bueno, el 6 de julio mejor dicho, Manuel Belgrano viene con noticias de Europa, en las cuales se decía que el principal apoyo que habíamos tenido para el 25 de mayo ya no era igual, porque había un orden que era necesario para que las provincias sean vistas de manera seria, y ese orden no existía. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del Congreso de Tucumán? Declarar la independencia y establecer un orden político.
Eso se logró, el primero, la Declaración de la Independencia. ¿Y cuál era la postura de Belgrano en esa sesión secreta? Establecer una monarquía constitucional, es decir, colocar en el trono a un descendiente de la casta incaica y que esté regulado su poder mediante una constitución. Este tipo de poder era similar al que se estableció en Inglaterra. ¿Por qué había una idea monárquica entre partidarios de la libertad? Porque ese régimen político era visto en ese entonces como una estructura seria, firme y que podía ser presentada al resto de las naciones. Entonces, el 9 de julio se conmemora, se declara la independencia y en ese momento está de presidente Narciso Laprida. Y quien lee el acta de la Declaración de la Independencia es Juan José Paso. Es decir, una figura que trasciende ya desde el 25 de mayo. Era el secretario de Hacienda. Bueno, a partir de allí se hacen las conmemoraciones, se celebra, se hace un Te Deum, es decir, que ese Te Deum hasta hoy en día sigue siendo parte de la tradición. Se dice que los diputados también compartieron con el resto de las personas. Fue una fiesta realmente del pueblo. A partir de allí las sesiones van a seguir hasta el mes de febrero de 1817, cuando se decide que el Congreso se traslade a Buenos Aires. ¿Por qué se decide ese traslado? Porque Belgrano tiene noticias de que los realistas siguieron avanzando hasta Jujuy. Entonces, para preservar al Congreso, se lo traslada hasta Buenos Aires, que va a seguir sesionando hasta 1820.